Hola, soy el Dr. Salaverry, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre una consulta médica muy frecuente, una consulta médica que tiene que ver con un síntoma muy concreto, que es el dolor de pecho. El dolor de pecho es un síntoma en el cual cuando aparece enseguida nos ponemos en lo peor y pensamos, me está dando un infarto. Y a veces puede que ese dolor de pecho nada tenga que ver con un infarto. ¿Qué otros orígenes puede tener ese dolor de pecho? ¿Cuándo debemos sospechar que ese dolor de pecho es realmente un infarto? ¿Qué debemos hacer ante un dolor de pecho? Todas estas cuestiones vamos a intentar tratarlas en este vídeo. ¡Empezamos! El dolor de pecho es un dolor que generalmente produce mucha alarma. No en vano hay patologías muy graves que se relacionan con un dolor en el pecho, pero realmente el origen del mismo puede estar en patologías que son desde muy benignas hasta más graves, como el infarto. De hecho, siempre que hay un dolor de pecho, el facultativo, el médico, debe descartar la existencia de un infarto. Eso debe hacerse siempre que estamos ante un dolor de pecho. Por eso, si tenéis dolor en el tórax, en el pecho, acudid a un servicio sanitario, porque es importante, muy importante, descartar que se trate de un infarto. Dicho esto, hay que tener en cuenta que hay un abanico muy grande de patologías que pueden dar lugar a la aparición de ese dolor. Por ejemplo, podemos tener el reflujo gastroesofágico. Hay personas que después de haber tenido comidas muy copiosas, muy abundantes o que padecen de hernia de hiato, el contenido ácido de su estómago les refluye al esófago, irritándolo y produciendo un dolor generalmente localizado en el centro del pecho y que recuerda muchas veces al dolor del infarto. Sin embargo, como vemos, nada tiene que ver. Otras personas, por ejemplo, pueden tener dolores osteomusculares, es decir, hemos hecho un esfuerzo y nos ha aparecido una contractura. Entonces, en la zona donde tenemos la contractura nos va a aparecer un dolor. Generalmente los dolores asociados a esfuerzos están más localizados en los laterales del pecho, del tórax en este caso, pero pueden aparecer incluso en la zona central. Son dolores que generalmente aumentan con la respiración, aumentan con la tos y que característicamente cuando nos tocamos en la zona afectada duele. Esto es muy interesante porque si cuando tú tocas en una zona duele, es muy probable que estemos delante o que se trate de un dolor de origen osteomuscular. Hay veces que hay personas que sufren traumatismos. Por ejemplo, tú vas en la bicicleta, te has venido arriba un domingo, ahora está de moda y te caes de la bici y te das un golpe en el tórax. Ese golpe produce un dolor de las características que estamos hablando, un dolor intenso, que molesta al respirar, que molesta cuando tosemos, que nos tocamos y nos duele. Es un dolor de origen traumático, muy parecido al dolor de las contracturas, pero que tampoco tiene nada que ver con un origen del corazón, con un infarto. Otras personas, por ejemplo, pueden tener dolores de pecho originados en el pulmón. Tenemos una neumonía, un neumotórax, y esto nos va a dar lugar a la aparición de dolor en el pecho. Un dolor que muchas veces la gente señala a punta de dedo. Esto quiere decir que la gente coge su dedo y te señala y te dice, doctor, me duele aquí, y te señalan una zona muy localizada donde está el dolor. Eso generalmente, muchas veces, tiene que ver con dolores originados en los pulmones. Es verdad que también estos dolores habitualmente aparecen en las zonas más laterales del tórax, pero muchas veces las neumonías producen un dolor que se localiza más en la zona central del pecho, como imitando un infarto de miocardio. Generalmente, pues son dolores que también aumentan con la respiración, con la tos, que característicamente los dolores que se originan en los pulmones, a diferencia de los dolores osteomusculares, pues son unos dolores que no aumentan a la palpación. Es decir, un dolor que se origina en los pulmones no va a variar en su intensidad si yo me palpo. Si está, independientemente de que yo me toque o no.
Y generalmente estos dolores pues se acompañan de otra clínica pulmonar, ¿no? Pues si tienes una neumonía, pues normalmente se van a acompañar de fiebre, de tos, de toses a veces productivas que se llaman, que son las toses en las cuales sale esputo. Pues estos síntomas acompañan generalmente a los dolores de tórax relacionados con patologías pulmonares. Está hoy de moda y ha salido mucho en prensa a colación de las infecciones por COVID y la pandemia del COVID, la aparición de tromboembolismos pulmonares. Se ha visto que la infección por COVID predispone a la formación de trombos en las piernas, los cuales luego se desprenden de esa localización y terminan en el pulmón, dando lugar a lo que se llama un tromboembolismo pulmonar. Generalmente estos trombos pueden ser muy pequeñitos y localizarse en la periferia de los pulmones, dando lugar también a un dolor pues más localizado en las costillas, un dolor que, como decíamos antes, aumenta con la tos, con la respiración, pero pueden ser trombos muy grandes, muy masivos, que se localizan en el centro del pecho, en cuyo caso dan síntomas muy parecidos a los de un infarto de miocardio, es decir, un dolor muy opresivo, como si nos estuvieran poniendo una losa encima. Puede dar esa sintomatología, un tromboembolismo pulmonar. Puede que simplemente tenga ese síntoma o que se acompañe de otros síntomas, como puede ser la falta de aire, la fiebre, la hemoptisis, que en lenguaje coloquial pues sería echar sangre por la boca. Eso que también es un síntoma que alarma mucho. Puede estar relacionado con un tromboembolismo pulmonar. Como veis, estamos viendo un abanico muy amplio de patologías que pueden dar lugar a dolor en el pecho. La ansiedad puede dar lugar a dolor en el pecho. Hay personas que tienen una crisis de ansiedad, que generalmente vemos que son personas que están nerviosas, que hiperventilan, es decir, que respiran de una manera muy superficial, muy... Esas personas pueden llegar a tener la sensación de que están padeciendo un infarto. Además pueden tener otros síntomas como mareo, sudoración, la sensación de que van a perder el control, de muerte inminente. Luego, por supuesto, siempre debemos tener en cuenta el corazón. El corazón no solo puede doler por un infarto, puede doler por ejemplo, por una pericarditis. ¿Qué es una pericarditis? La pericarditis es la inflamación de unas membranas que recubren y protegen el corazón, que se llama pericardio. Muchas veces personas generalmente jóvenes que han padecido una infección de las vías respiratorias superiores, por ejemplo una gripe, un constipado, a los pocos días empiezan a desarrollar un dolor en el pecho. Un dolor que además aumenta con la respiración, con la tos, que cuando se ponen tumbados también aumenta ese dolor y que generalmente se alivia cuando esas personas se sientan o se incorporan hacia adelante. Ese dolor es muy característico de la pericarditis, de esa inflamación de las membranas que recubren el corazón. Incluso otra posible causa de tu dolor de pecho pueden ser gases. Evidentemente, antes debes descartar otras cosas, pero son muy frecuentes los gases como origen de un dolor de pecho. Además, son generalmente procesos muy dolorosos. Y luego, finalmente, tenemos el origen del dolor de pecho que más se nos viene a la cabeza cuando lo tenemos, que es el infarto. Desde luego, el infarto es una patología grave y que siempre debemos tenerla en mente. De hecho, los facultativos y nosotros mismos como pacientes debemos pensar siempre que es posible, aunque no lo más frecuente, que se trate de un infarto de miocardio. Es impepinable que ustedes, ante la sospecha de un infarto de miocardio, busquen asistencia médica llamando a las emergencias de su comunidad autónoma. Es muy importante. ¿Cuándo podemos sospechar que nuestro dolor de pecho se relaciona verdaderamente con un infarto de miocardio? El infarto de miocardio da un dolor generalmente centrotorácico, es decir, en el centro de nuestro pecho, que es un dolor de características opresivas, como si alguien nos estuviera aplastando, poniendo una pierna encima una losa. Es un dolor que muchas veces se irradia, es decir, que también parece que me están doliendo otras partes del cuerpo, como es la cara interna del brazo izquierdo sobre todo,
la mandíbula, la espalda. Eso es la irradiación que se llama, que el dolor de pecho, el dolor producido por el infarto, también se refleja en otras partes de nuestro cuerpo. Es un dolor que generalmente se acompaña también de lo que se llama clínica vegetativa, que bueno, es pues, mareo, sudoración fría. Una cosa muy característica es que la gente que está sufriendo un infarto tiene una sensación de muerte inminente. Es una sensación psicológica que le lleva su situación, la sensación de estar a punto de morir. Es muy llamativa, también porque el dolor suele ser muy intenso. Es característico que muchas veces el dolor de un infarto se localiza en la boca del estómago. Esto es porque nuestro corazón está en el centro de nuestro pecho, pero también tiene una cara inferior ese corazón. Cuando es esa cara la que se está infartando, es muy habitual que el dolor lo refiera a la persona no en el centro del pecho, sino en la boca del estómago. Como comentábamos antes, ante cualquier dolor en el pecho, siempre, salvo a lo mejor el que sea de origen traumático, es decir, si alguien llega a urgencias porque se ha caído por las escaleras y le duele el tórax, el médico evidentemente va a sospechar que casi con toda probabilidad eso va a estar relacionado con el traumatismo. Pero un infarto de miocardio es una dolencia grave y que siempre se debe descartar ante cualquier dolor en el pecho. Cuando usted tenga un dolor en el pecho, y más todavía si ve que tiene un dolor con las características típicas de un infarto agudo de miocardio, sin duda debe solicitar asistencia médica. El infarto siempre debe descartarse, no me cansaré de repetirlo, un infarto de miocardio hay que descartarlo siempre ante un dolor de pecho, aunque no es ni de lejos lo más frecuente. Usted debe ponerse en contacto con los servicios de emergencia de su comunidad autónoma. Es importante que no acuda usted al hospital en un taxi o en su propio vehículo que le lleve su prima, o su mujer, o su marido, o su hijo, no. Usted debe llamar a una ambulancia, porque las ambulancias están equipadas para iniciar todo el proceso de diagnóstico y de tratamiento cuando llegan a su casa en el caso de ser necesario. Además van a saber a qué hospital deben llevarle, porque usted lo mismo va a un hospital en el cual no hay unidad coronaria, es decir, donde no van a poder tratar su dolencia. Un conductor de ambulancia, un equipo de ambulancia sí saben a qué hospital deben llevarle. Y luego hay una cosa en el infarto que es muy importante. En el infarto el tiempo es oro. La mayor mortalidad en un infarto se produce durante las 2 primeras horas después del comienzo de los síntomas. Así que si podemos llamar a una ambulancia que en cuanto nos vea va a empezar con las tareas diagnósticas y de tratamiento, es tiempo que estamos ganando. Así que no lo dude. Ante la sospecha de un infarto agudo de miocardio, siempre acuda a los servicios de urgencia de su comunidad autónoma. Tenemos un vídeo en el que explicamos más en detalle qué es un infarto y qué debemos hacer ante la sospecha del mismo. Lánzate aquí, mira aquí, pincha aquí y te llevo directamente al vídeo. Y bueno, esperamos haberos resuelto algunas dudas, haberos aliviado un poquito esas preocupaciones que a todos siempre nos vienen a la cabeza en cuanto nos duele el pecho. Saber que el infarto es una patología grave y que puede ser la causa de tu dolor de pecho, pero que no es lo más frecuente, aunque siempre debemos de intentar descartarlo. Muchas gracias a todos por seguir estos vídeos, ya sabéis, pero por favor, suscribiros al... que deis a la campana, ¿vale? A la campana, acordaros.